Nuevamente mis saludos para todos ustedes, mis estimados estudiantes del grupo de selección del Colegio Juan Colegio APU. Nuevamente con ustedes el profesor Carlos Giraldo. Hoy estamos, ¿qué día? Estamos el día 3 de julio, 3 de julio del año 2021. Para los que ven el video en el futuro, aún estamos en cuarentena. Sí, aún estamos en cuarentena, muchachos, así que paciencia. Ya sabremos de esta, ya. El día que no haya videos porque ya salimos de cuarentena o es que ya no estoy con vida. Una de dos cosas. Muy bien. Vamos a hablar hoy día, muchachos, de, eh, del clima o de los climas del Perú. ¿Y por qué no digo clima del Perú? Porque Perú no tiene solamente un clima, tiene varios climas, muchachos. Y este capítulo está viniendo ya con cierta frecuencia en los exámenes de admisión. Sí, y está muy vinculado con el tema también del cambio climático. Así que aquí hay muchos datos y también vamos a romper quizás algunos mitos, ¿no? Sobre el clima del Perú. Mis saludos nuevamente para todos ustedes, para Janjachi, para Ledesma, para, ahí está la gente, para mi coronel, ¿qué tal mi coronel? Para Quispe Saavedra, para Condori, para Cruz Hilario, para Maffer, ¿qué tal Maffer? Para Santa Cruz, mi estimado, para Angeli, para Castro, para Villagaray, para Rocha, ¿qué tal Carmencita? ¿Qué tal mi estimada también Rivas Huanca? ¿Qué tal? Está muy bien. Escuchó Chantal su nombre y se acercó. Muy bien, ya te vi, ya. Está para Sandoval, también saludos para Dávila, para el gran Jordan Navarro. ¿Qué tal, mi estimado Jordan? Para Daniel Álvarez, también el tigre Daniel, para Borja Berrospi, para Andreita Chuquivilca, para todos ustedes, realmente para Pérez está presente, Rodríguez, Román, Etel, ¿qué tal Etel? Para Rafael, Mariana, Rafael, ¿qué tal? Para gran Jordan de la Cruz Chucre también, para Fidel Vadillo, para Miraritos Mamani, ¿qué tal? Para Mamani, muy bien, para Mía Ortiz, estoy viendo si están atentos, para el gran Cristel Chávez también, para Karina Pérez, vamos a estar presente, Canepa, está presente, Cámara, me gusta, está bien, muy bien, Canepa. Que Canepa es un caballerito, ¿ya? Un caballero, ¿ya? Muy bien, también para José Pérez, ¿qué tal? Y los que tienen cámara apagada son Sandoval, Tello y Vázquez. Bueno, Sandoval ya prendió su cámara. Muy bien. Canepa se le apagó otra vez. Bueno, vamos, en fin, continuamos. Vamos a hablar, muchachas, muchachos, del clima del Perú, pero primero vamos a ver los factores. ¿Cuáles son los factores que determinan que el Perú sea considerado, según los entendidos en la materia, según los especialistas, como una síntesis climática? Sí, prácticamente nuestro país tiene casi todos los climas del mundo. Sí, casi todos los climas del mundo. Pero vamos a ver por qué. Primer factor. Factor latitud. Miren bien en la pantalla, muchachos y muchachos, y díganme ustedes, ¿el Perú está en una zona de alta, baja o media latitud? A ver, confirmen por el chat, por favor. Baja latitud. ¿Qué significa estar en baja latitud, estimados estudiantes? Que estamos en una zona que teóricamente es una zona fría, templada o cálida. Claro, a estar cerca de la línea ecuatorial, el clima es cálido, ¿no? Ahí dice tropical, pues tropical es cálido, ¿no? Lo puedes leer bien ahí, mi estimado José Andrés. Así que, en teoría, y esto lo digo entre comillas, en, en teoría, todo el Perú debería ser un clima cálido o tropical. ¿Qué se entiende por eso? Se entiende de que tropical es todo el año hace calor. Todo el año debería hacer calor con lluvia. Calor con lluvia. Literalmente no se siente, no existe el invierno. No existe. Pero sin embargo,
La realidad nos dice otra cosa. Pregunto, nosotros que la mayoría vivimos en Lima, el clima es caluroso todo el año, con lluvia también todo el año, ¿sí o no? Pues no, no lo es. ¿Tú crees que la ciudad que está en los Andes tiene un clima tropical también? ¿Caluroso todo el día y también la noche calurosa? ¿Sí o no? Tampoco, ¿no? Pero ¿qué parte del Perú sí es caluroso todo el año y con lluvias también más permanentes? ¿Qué parte de Perú? Correcto, Lisette. Perfecto, Lisette. Muy bien. Claro, Milagritos. Muy bien. Camila, desde luego. Ahí está mi coronel, por supuesto, coronel. La selva. La selva. Claro, Cristel. La selva peruana, el lado oriental del Perú, sí tiene esa condición climática tropical. Todo el año calor con lluvias permanentes. Y también la parte norte del Perú también tiene esa condición climática, lo más cercano a lo tropical. Entonces, ¿por qué razón todo el Perú no es tropical? Porque hay otros factores más, otros elementos geográficos que van a influenciar en la existencia de una variedad de climas en el territorio peruano. ¿Ok? Pero ya tenemos al menos un factor que aquí ya estoy mencionando. El otro factor, y aquí no está señalado, pero será bueno que tú lo apuntes, porque te puede venir, sí, esto puede venir en el temático, ojo, esto sí me parece que viene en el temático, o en el examen, o en la tarea domiciliaria, que el factor más importante para la variedad climática del Perú es la cordillera de los Andes. Sí, señores. La cordillera de los Andes es el factor más importante de la variedad climática. Tú dirás, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Y aquí vamos a tener que recordar algunos puntos que hemos desarrollado en el tema de clima y atmósfera. Porque recordar es volver a vivir. Y piensa bien antes de responder. Demórate un poquito, pero si te palteas, no hay problema, estamos aprendiendo. ¿Es familiar este gas, el CO2? ¿Sí o no? El monóxido, el metano, el vapor de agua. ¿Estos gases qué son? Son los gases termorreguladores. Son los gases que absorben el calor del sol. ¿Muy bien? Y pregunto, ¿estos gases que atrapan el calor del sol son gases livianos o son gases pesados? Respóndeme por favor aquí ahora. ¿Son gases livianos o pesados? Son gases pesados. Exactamente. Son gases pesados. Y como son gases pesados, lo estamos recordando, llama la atmósfera, cuidado. Estos gases pesados, ¿dónde se encuentran en más concentración? ¿En menor altitud o a mayor altitud? ¿Dónde hay más estos gases? Si son pesados. Por lógica, ¿dónde deben estar ubicados? Correcto, Jordan. Correcto, Pérez. Por supuesto, Lisette. Muy bien, coronel. Por supuesto. Lo lógico, el sentido común, nos dice que si son gases pesados, se encuentran a menor altitud. ¿Qué significa eso? Que si me voy elevando sobre la zona andina, estos gases van a disminuir. Si esos gases disminuyen, ¿qué también disminuye, chicos? ¿Qué está disminuyendo?
La temperatura. Así es. Baja la temperatura a mayor altitud. ¿Está claro, muchachos? ¿Está claro esta pequeña explicación, sí o no? Confirmen. Pero no solamente con la altitud va a variar la temperatura. No, no solamente con la altitud. No, no. También va a variar qué cosa. Este vapor de agua, ¿qué produce? La concentración mayor o menor de vapor de agua genera la humedad. Si el aire es más o menos seco. Y como ves, la humedad es un gas pesado. Y notarás aquí que a menor altitud, ¿cómo es la humedad? ¿Mayor o menor? Mayor, correcto. Mayor es la humedad a menor altitud. Claro, por supuesto. Y cuando voy ascendiendo los Andes, como es un gas pesado, esta humedad también va disminuyendo. Cuando estoy en la parte más alta de los Andes, ¿qué pasa con la humedad? Será ya muy baja. Por eso que la gente suele decir, cuando está en la zona andina, que el aire, en regiones andinas, el aire ¿cómo es? ¿Cómo se siente el aire? Seco. Exactamente, bien Maffer. Seco. Porque va disminuyendo su concentración. Baja su concentración de agua en el aire. Y los que han viajado alguna vez a la región andina, por ejemplo, a Guarochirí, a Matucana, a Canto, Brajío, Huaraz, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Ayacucho, Arequipa, siente que el aire hasta raspa para respirar. Claro que sí, baja la humedad. Entonces, también aquí agregamos otro elemento más. ¿Cómo se llama este gas que estoy poniendo aquí en la pizarra? ¿Cómo se llama este gas? El oxígeno. El oxígeno también es un gas pesado. Entonces, cuando yo voy subiendo a mayor altitud, a mayores niveles sobre la cordillera de los Andes, a mayor altitud, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Es más o menos a mayor altitud? Menos oxígeno. Y como el oxígeno disminuye, nuestros cuerpos se agitan un poco más, trabajan el doble para poder captar mayor cantidad de oxígeno en el aire. Y al punto que a veces hay personas que se descompensan y le da un malestar que es famoso. ¿Cómo se llama ese malestar que da a algunas personas cuando siente que el oxígeno es poco a mayor altitud? ¿Cómo se le llama? Se le llama soroche, mal de altura. Perfecto, perfecto. Mal de altura o soroche. Así es. Entonces, estamos dándonos cuenta que cada vez que subimos a la cordillera de los Andes, que de cada nivel, en nivel y en nivel, cambia temperatura, cambia humedad, cambia la concentración de oxígeno, también varía la radiación solar. Es decir, cada nivel va a tener un clima diferente. Y ese clima diferente, muy variado, es lo que produce la cordillera de los Andes, que además influye también en la variedad de flora y de fauna. También, y también influye en los tipos de actividades económicas. Por ejemplo, pregunto, ¿las llamas dónde vivirán en mayores cantidades? ¿En lugares altos de los Andes o en lugares bajos de los Andes? ¿Dónde será el hábitat más común de las llamas y alpacas y vicuñas? Correcto, Cristian. Muy bien, ¿qué más?
¿Dónde te imaginas que están las llamitas, las alpacas, las vicuñas? Por supuesto, en las partes altas de los Andes. Se adapta más a ese clima, por supuesto. Pregunto, ¿dónde va a crecer más, con mejores condiciones, la chirimoya? ¿En la parte baja de los Andes o en la parte más alta de los Andes? La chirimoya, en la parte baja. En la parte baja de los Andes. Otro cultivo, otra planta nativa ahí, la maca. ¿Dónde crecerá naturalmente la maca? ¿En la parte baja o alta de los Andes? En la maquita. Parte alta, correcto. Entonces tiene esta influencia ecológica, económica, ambiental, los Andes, en la variedad de climas. Así que, estimados estudiantes, ¿hasta aquí quedó claro esta primera explicación, sí o no? Confirmen. Gracias, Lisette. A ver, ¿y los demás? ¿Qué dicen? ¿Quedó claro esta explicación? Pregunten, o si no hagan preguntas, tienen dudas, hagan preguntas para resolver sus dudas. Ahí, pues estoy acá. Está claro, profesor. ¿Cómo que profesor? Chistosos son ustedes, profesor. Sí, profesor, claro. Muy bien, aquí vale. Gracias, chicos, muy bien. Tan claro como el agua de caña. Muy bien. Buena comparación. Además, los Andes también influyen en este factor. Mira bien aquí. Los Andes viene a ser como una especie de pared, una muralla. ¿Y qué pasa con los vientos que están en el lado oriental de los Andes? Al lado derecho. Se detienen. Gran parte de esos vientos se quedan atrapados en el lado oriental de los Andes. Y ya no puede pasar del todo hacia lo siguiente. Y si pasa, pasa con otra condición. Estos vientos que están aquí al oriente son vientos húmedos, o sea, con nubes y con lluvias. Y no logra pasar aquí a la costa peruana, no llega a la costa, ¿por qué? Porque justamente la cordillera es una pared que detiene el paso de gran parte de esas masas de agua o de vapor de agua, de humedad y lluvias que se quedan en el lado oriental de los Andes. Por eso que no nos sorprendamos que la región andina y la región más oriental de Perú tengan bosques, tengan mayor vegetación, tenga hasta selva, claro, por las lluvias. Y cuando estos vientos, los pocos que logran pasar más debidamente hacia el occidente, ya entra como aire seco. Y este viento seco obviamente no genera lluvia. Y por esa razón la zona occidental de los Andes no es verde, no tiene bosques, es más bien árido. Es árido. Así que también los Andes sirven de ese tipo de barrera que atrapa por un lado del Perú mayor concentración de humedad, vapor y lluvias. Listo. Continuamos. Las corrientes también marinas también cumplen un papel importante en los climas, sobre todo de la costa peruana. Aquí, frente a las costas de Perú, hay dos corrientes marinas. Uno es la corriente peruana, también llamada la corriente de Humboldt. Todos ustedes han sentido cómo son sus aguas. Muchachas, muchachos, cuando han ido ustedes a la playa, antes de la pandemia, ¿cómo se siente el agua de ese mar? ¿Cálido o frío? Frío, pues. Claro, frío. Muy bien. Mira qué va a pasar acá. Escuchan bien, por favor. La energía solar va a impactar sobre estas masas de agua fría de la corriente peruana. Pero esta energía solar no va a calentar mucho la corriente peruana, porque está helada. No lo calienta mucho. Lo que va a generar si es una evaporación no
no a tan mayores dimensiones, pero sí lo suficiente para producir estas nubes que vemos en el cielo, llamadas nubes estratos, que son nubes de baja elevación, no son tan elevadas, color grises, color panza de burro, que cubre toda la costa, y aquí pongo central y sur de Perú. Aquí está esa nube. Muy bien. Pero mira qué hace estas nubes que produce este mar frío, esta corriente peruana. ¿Qué es lo que está produciendo aquí? Acá están las nubes estratos. ¿Y está bloqueando el paso de quién? Está bloqueando el paso de quién, muchachos, según la gráfica, según el esquema. Claro, está bloqueando el paso de la energía solar. Perfecto. Recuerda lo que dije hace un momento. Se supone que a mayor elevación, hay menor temperatura, ¿no? ¿No es cierto? Así es. Y más bajo, a menor altitud, más temperatura. Eso es cierto. Pero quiero que mires este valor de acá. Sobre las nubes, 24 grados Celsius. Bajo las nubes estratos, 19 grados Celsius. Pregunto, ¿esto se está cumpliendo lo que normalmente es en la atmósfera? ¿Se está cumpliendo o son valores inversos? Claro, son valores inversos. Se supone que a más altitud hace más frío y más abajo más calor. Pero mira, acá son inversos. Porque esas nubes, estratos, genera lo que se llama este fenómeno inversión, es invertido, inversión térmica. Inversión térmica, así es, la inversión térmica. Sí, muchachos, la inversión térmica. Y por lo tanto, pregunto, ahora, nosotros ahorita, ¿qué sentimos? ¿Que está caluroso o se siente frío? Ahora, se siente frío, pues. ¿Y por qué? Porque las nubes están bloqueando pues, la energía solar, pues. Esas nubes estratos. ¿Y quién forma esas nubes estratos? ¿Quién lo forma? ¿Quién lo produce desde el mar? La corriente peruana. ¿Qué, chicos? Entonces genera una condición climática, ¿no? Sí, hay humedad, el aire está húmedo, no llueve mucho, aquí hay lloviznas, que no es igual que lluvia, pero genera la inversión térmica también. ¿Ok? ¿Quedó claro la explicación de aquí de esa influencia climática que genera la corriente peruana sobre las costas del centro y sur de Perú? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Por supuesto. Ahora, yo te pregunto, aquí usa, muchacho de sentido común. ¿Qué pasaría si la corriente peruana no fuera de agua fría, fuera de aguas calientes o cálidas? Pregunto, ¿el clima sería como el que estamos viendo nosotros ahora o sería un clima más cálido? Claro, si la corriente peruana fuera de aguas calientes, el clima, el ambiente sería mucho más cálido. Es más, las nubes que formarían esta corriente caliente, estas nubes sí produciría hasta lluvia, pero a pesar que caiga lluvia, no bajaría la temperatura. ¿No? ¿Sí? Y aquí vamos a romper el primer mito. Pregunto, ¿lluvia es sinónimo de invierno, verdadero o falso?
Claro, falso, más falso que promesa de político, por supuesto. Más falso que moneda de 10 soles. Claro, falsas. Es relativo. La lluvia es relativa a los tipos de climas y estaciones. Es relativo. ¿Bien? Correcto. Ahora vamos a otra corriente marina. Más falso que Bolivia ganando el mundial. Igual que Perú, ¿ya? Ya, por favor, ya. Que ya hayamos ganado ayer, tampoco nos hace campeones mundiales, ¿ya? Cuidado, ¿ya? Aquí vivir tu realidad, ¿ya? La padura lo es todo. Ah, sí, ya siempre son los Lapa lovers. Bien, la corriente del niño. La corriente del niño es una masa de agua tropical, cálida, caliente. Y mira, sobre esta flecha, ¿hasta qué región llega? ¿Hasta qué regiones políticas o departamentos? Tumbes y Piura. Y después esta corriente marina pues, regresa hacia Asia. Hasta ahí llega esa corriente marina de agua caliente, que genera pues un ambiente de mayor temperatura en la costa norte de Perú y en el verano, que se calienta aún más, produce lluvias. Así es. La corriente del niño. Otro factor climático, el anticiclón del Pacífico Sur. Así es. ¿Cómo es esto, profesor? Pregunto, ¿quién forma tormentas? ¿El ciclón o anticiclón? A ver, vientos. Vamos a ver, tema de vientos. ¿Quién genera tormentas, vientos fuertes y violentos con truenos, con lluvias torrenciales? ¿Quién genera? ¿El ciclón o anticiclón? ¿Ah? Por supuesto, el ciclón. Porque el ciclón también es llamado huracán. Y pregunto, ¿en el Perú hay huracanes? No, pues no hay. No hay. No hay huracanes. Entonces, cuando decimos anticiclón, es un torbellino también de vientos, pero es que todo lo contrario al ciclón, que hemos hablado la semana pasada. ¿En qué sentido todo lo contrario? Si el ciclón es una masa de aire caliente, húmedo, con lluvias torrenciales y tormentas, el ciclón, o sea, también llamado huracán, el anticiclón es lo opuesto, es un torbellino también de viento, pero no es cálido, es un viento frío, no es veloz, es lento, no es húmedo con lluvia, no, es seco. Entonces, el anticiclón es una masa, un torbellino enorme sobre los océanos que se desplaza lentamente, que llega hasta las costas del Perú con vientos suaves, fríos y secos. Y con el viento es seco. Pregunto, ¿va a producir lluvias o no va a producir lluvias? Pues no, no va a producir lluvias. Genera, puede generar lloviznas quizás, pero que no es igual que lluvia. Pero esa condición de viento genera una aridez también en la costa de Perú, igual como la corriente peruana. Ambos juntos genera que la costa peruana sea seca, árida. Eso es lo que genera. Y cuando digo seco árido, que sé que el paisaje es desértico. No que el aire sea seco, sino el ambiente es desértico. ¿Bien? Los vientos alisios. Recuerda que eso hemos hablado en tema de vientos, que los vientos alisios es un viento planetario, ¿no? Es un viento cálido, húmedo, con lluvias, con nubes, con todo, cálido. Y que influye, mira, muchachas y muchachos, en el mapa aquí, en este dibujo, sobre qué lugar más influye estos vientos alisios, con sus lluvias y todo. ¿Sobre qué parte del Perú? En la selva, por supuesto.
Pero como se encuentra con la cordillera de los Andes, como hablamos hace un momento, esta cordillera dice, ay, aguántate, no pasa del todo. Así que toda esta humedad, lluvia, nubes, se queda atrapada en el lado oriental, que es más lluvioso, y lo que suele pasar por la parte de los alisios que cruza el lado occidental de los Andes ya llega, pero de forma seca, sin lluvias, sin precipitaciones. Por eso que aquí es árido, con escasa vegetación en comparación con el lado oriental. ¿Bien? También hay otro factor climático que se llama el ciclón ecuatorial, que es una zona de vientos cálidos y húmedos que está por el lado del Atlántico, del lado de Brasil, y estos vientos cálidos, producen muchas nubes cargadas también de precipitaciones, y esas nubes se dirigen hacia la selva peruana y genera esta condición lluviosa y cálida de esta zona del ciclón ecuatorial. ¿Más? El anticiclón del Atlántico Sur es una masa de viento que está en el Atlántico Sur por el frente, por el lado de Argentina sobre todo. ¿Y qué pasa con este viento? Este viento trae un aire helado, gélido, bajo cero, ¿sabe de dónde? Desde la Antártida. Sí, trae vientos gélidos helados desde la Antártida que ingresa por Argentina, Paraguay, Bolivia y ingresa sobre el Perú. Sí, viento de la Antártida, de tan lejos llegan al Perú. No todo el año, en una época del año específicamente, este viento antártico llega gracias a este masa de aire del anticiclón del Atlántico Sur y genera una serie de efectos y modificaciones climáticas también en el Perú, pero te explicaré después de que forma el fenómeno del friaje. Pero no te quiero espolear aún, no te quiero espolear. Ya conociendo los factores del clima en forma general, te voy a señalar la descripción de los climas. ¿Sí? Listo. Vamos a ver. El clima muy seco o semitropical. Este clima muy seco o semitropical corresponde a lo que son los departamentos de Tumbes y Piura. Pregunto, ¿qué parte de la costa peruana representa Tumbes y Piura? ¿La costa sur, centro o norte de Perú? A ver, perfecto, Jordan, muy bien. ¿De lo demás? ¿Qué sector de la costa peruana representa Tumbes y Piura? Sur, centro, norte. Muy bien, Lisette. Bien, Navarro. Correcto, Karina. Bien, Milagritos. La costa norte. La costa norte. Y miren el ambiente, pues aquí. Las playas son más cálidas, más calurosas. El agua del mar es más tibio, más vegetación. Aquí hay bosque de algarrobo, bosque seco ecuatorial, también bosque tropical del Pacífico. Los ríos son más caudalosos. Este tipo de clima es todo el año. Mira aquí la temperatura. Pregunto, ¿será una temperatura fría o cálida en esta región del Perú? ¿Frío o cálida durante el año? Cálido. Todo el año hace calor ahí. Piura, Talara, Tumbes, Zorritos,
Morropón es cálido. Pero además, no solamente es cálido todo el año, sino mira bien en qué estación cae lluvia. ¿En qué estación está cayendo las lluvias? Verano. Verano que hay lluvias aquí. Sí, solo en el verano y el resto del año está árido. Así es. Ese es un clima semitropical o cálido muy seco. ¿Muy bien? Porque si fuera tropical, llovería todo el año, pero solo llueve de forma estacional. Muchachos y muchachos, ¿y cuáles son los factores que influyen en este clima semitropical o cálido muy seco? La corriente del Niño, como ven aquí, está más al aire cálido, corriente marina cálida, que dije que ingresaba por el lado de la costa norte peruano, que cuya evaporación genera lluvias torrenciales y elevadas temperaturas, y las lluvias sobre todo en verano, y la baja latitud, porque Piura y Tumbes están próximos a la línea del Ecuador, donde está dentro de la zona tropical. Listo. ¿Hasta aquí está claro esta explicación, sí o no, muchachos y muchachos? ¿Lo claro? Muy bien, genial. Vamos. Ahora mira este clima. Semicálido, muy seco o subtropical. Estas fotos te dan... estas fotos de aquí, ¿se te hacen familiar, sí o no? Así, ¿qué lugar es? Lima, muy bien. ¿Y cómo es el clima de Lima normalmente? Pregunto, mirando las fotos, en Lima y en las costas central y sur del Perú, o sea, desde Lambayeque hasta Tacna, en el año hay más días soleados o más días nublados. Piensa ahí un poquito. Claro, en el día hay más días, obviamente, nublados. Perfecto. ¿Y por qué hay más días nublados? ¿Recuerda cuál es el factor que genera más días nublados? ¿Qué corriente marina se desplaza frente a la costa centro y sur? La corriente peruana. ¿Y cómo es la corriente peruana? ¿De qué aguas son? ¿Frías o cálidas? Frías. Muy bien. Entonces genera una temperatura, mira, de 18 a 19 grados Celsius promedio del día. Claro, hay lugares más fríos en el Perú, dicho que sí, ¿no? Pero podría ser más cálido, con escasas precipitaciones. Hay mucha humedad, el aire está húmedo, muchas neblinas, muchas lloviznas, sobre todo esto en invierno. Y cuando hay muchas neblinas y garúas, algunos cerros se ponen de color verde, formando las famosas que lomas, pero de forma estacional, ¿no? O sea, solamente pues en los meses de invierno, nada más. Continuamos. ¿Y cuáles son los factores que generan ese tipo de clima semicálido muy seco o subtropical árido? La corriente peruana, que es de agua fría, el anticiclón del Pacífico Sur, que es un viento frío y seco, y también la cordillera de los Andes, que evita que toda la humedad que viene del lado oriental de los vientos alisios no llegue a cruzar hacia el lado costeño. Así es. Ahora vamos a los climas andinos. Tenemos aquí un clima templado húmedo. Este clima templado húmedo, para el nivel, por ejemplo, más bajo de los Andes, llamado región Yunga, según la clasificación de las 8 regiones naturales,
También se le llama templado cálido. ¿Qué lugar está en la región Yunga? Fácil, pues. Chosica, Chaclacayo, Huánuco, Lunahuaná. Está aquí, en este lugar. Mi estimado, correcto. Ahora, yo te pregunto, mide la temperatura, 24 grados Celsius. Es una temperatura relativamente cálida, es agradable. ¿Recuerdas cuando ibas tú a los paseos del Apu, a Chosica? ¿Te acuerdas? Cuando tú era felicidad y no te dabas cuenta, ¿sí o no? ¿O no recuerdan sus paseos? ¿No extrañan esos paseos del Apu? Ahí está, pues, la gente está extrañando estos paseos, pues, bien, la gente se divertía, pasaba buen día de campo, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, así como en el día diga 24 grados Celsius, ¿tú crees que en la noche, en Chosica, la noche en Chosica será más cálida o más fría que en Lima? En Chosica la noche es un poco más fría que Lima. ¿Sí? El día se puede calentar más, sí, pero en la noche en Chosica es un poco más fría. Sí, sí, es un poco más fría. Así es. Es un poco más fría. Pero, ¿qué pasa si subimos a la siguiente región? Vamos a la región Quechua. Si subimos a la región Quechua pasa esto. Ahí está. Sigue siendo un clima templado subhúmedo, pero en la región Quechua también llamado como templado seco. Es más, la palabra templado seco, lo borramos y queda mejor como templado, ¿ya? Templado. Este clima templado tiene una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Me parece bien, una buena temperatura. Y es un clima que según los conocedores o especialistas, es un clima ideal para que las personas que sufren de asma, de alergias respiratorias, etcétera, se curen. Se curen, sí, muchachos, se van a curar. Se van a curar y aquí, pues, muchachos y muchachos, es considerado como el mejor clima, el clima templado subhúmedo o templado simplemente. Es el mejor clima, el región quechua. ¿Bien? Pero sí, de día puede ser un fuerte sol y en la noche se hace un poco más de frío. ¿Ya? Ciudades, Huancayo, Cusco, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Ayacucho, Huaraz, la ciudad de Cajamarca. Mira, ahora estamos más alto en los Andes, más alto. Suni, ¿cómo es la temperatura promedio de Suni? ¿Ha aumentado o ha disminuido en comparación a las anteriores regiones que estamos revisando? Claro, está más fría. Claro, más bien. Se va cumpliendo, ¿no? Más altitud, más baja la temperatura. Es un templado frío, o frío también dicen aquí, por la clasificación climática de Köppen. Acá está la Oroya, Huancavelica. Se inicia ese viento helado, el fenómeno de las heladas, que es el brusco descenso de la temperatura durante las noches y también a veces en el día. Muy bien, eso lo vamos a hablar en un momento. Pero si subimos a más altitud, vamos a la Puna, más altitud hace más frío. 4 grados Celsius la temperatura promedio, llegando a estar por debajo de cero en las noches. Por debajo de cero en la noche. Más frío en las noches. Acá está la ciudad de Junín, la ciudad de Cerro de Pasco, que son ciudades altas en realidad. Es un frío y seco. También menos oxígeno. Da Soroche. Y el gélido de nieve, la Janca. Aquí la humedad se congela. Se forman glaciares. Hay nevados. Temperatura promedio de cero hasta por debajo de 0 grados Celsius. Y hasta en una zona, la más alta de los Andes, hay poco oxígeno, menor humedad
y menor temperatura, pero mayor radiación solar también. Ahora vamos a la selva. Vamos a la selva, muchachos y muchachos. En la selva tenemos dos niveles, la selva alta y la selva baja. Sobre la selva alta, el clima es semicálido muy húmedo. La palabra muy húmedo significa lluvioso. ¿Muy bien? Lluvioso. Y este clima semicálido muy húmedo, o también se le llama tropical lluvioso, tiene estas temperaturas: 22, 24, hasta puede llegar a más grados Celsius. Pregunto, ¿es un clima de temperatura fría o cálida? 22, 24, 24 grados Celsius. ¿Te parece un clima frío o cálido? Es cálido, hace calor. Pero mira, tiene precipitaciones superiores a los 3.000 milímetros anuales. ¿Qué significa 3.000 milímetros? Mira, en una regla cualquiera, tenemos estas rayitas chiquititas, ¿no? Estas rayitas chiquitas son los milímetros. Estas rayitas chiquititas, que son más pequeños que los centímetros, son los milímetros. Muy bien. Y cuando dice 3.000 milímetros anuales, yo quiero decir que los pluviómetros, que son pues unos instrumentos que miden la cantidad de lluvia que se acumula, en un año promedio, ese lugar acumula 3.000 milímetros de lluvia. Es alto. 6.000 milímetros, ¿cuánto representa en metros? A ver, si 100 milímetros tiene un metro, ¿cuántos representa 3.000 milímetros en metros? ¿Estás seguro, Jordan? Así es, así es. Es metros. 3 metros de lluvia acumulada en el año, calcula los pluviómetros. Es elevado. Casi todos los días llueve. ¿Y tú crees que cuando cae la lluvia, después que cae la lluvia, la temperatura baja o se eleva? Se eleva, se calienta más la temperatura. ¿Por qué? Dice la gente. ¿Por qué razón? Porque cuando cae la lluvia y se detiene, el calor del ambiente hace que los charcos de agua, la humedad, el agua acumulada que ha quedado de la lluvia en la superficie, esa agua se empieza a evaporar. Y al evaporarse se eleva y genera una sensación de bochorno, muy parecido a la sensación que cuando uno está en un sauna. O si nunca se está en un sauna, casi la misma sensación cuando alguna vez te has hecho su tratamiento contra la apnea. Quiere decir, una ollita con agua caliente que sale humo y tu cabeza pone encima con una toalla. ¿Alguna vez has hecho eso, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién ha hecho eso? A ver, por el privado. Para limpiar la cara, para eso. Así es. Pero han visto, es sofocante, pues. Así es. Esa misma sensación genera. Así es. Dice que varios. Claro, no me sé su nombre, pero está en privado. Dice, yo no, vaya, pues tú no. Pues puede ser el experimento. Se siente que te ahogas por el calor, por el vapor. Sí, es sofocante por la humedad que hay aquí. Factores: la baja latitud, porque está en una zona cercana al Ecuador, está en el lado oriental de los Andes, donde son atrapados los virus alisios, donde genera una mayor cantidad de lluvias y la vegetación. Tenemos otro clima que es el clima cálido húmedo, o tropical cálido también se llama. Y está en la selva baja. Temperaturas más elevadas todavía. Pueden superar más de los 30 grados Celsius. Sí, pueden llegar. También lluvioso, 2.000 milímetros de lluvia. Así es. Pero el lugar más lluvioso, ojo, está acá, 15.000, en la Ceba Alta de Cusco. Más lluvioso, 15.000. 15.000 milímetros de lluvia.
pero bueno, la selva baja también es lluvioso. Sin embargo, lo que destaca más en la selva baja, el clima cálido, húmedo o tropical cálido, es que es el lugar con las más altas temperaturas del Perú. Por ejemplo, aquí está la localidad de Nechuya. Nechuya tiene el récord máximo de temperatura, 41 grados Celsius, allá en los primeros años de la década del 60. 41 grados Celsius, qué bárbaro. Si aquí en Lima en verano te sofocas con 28, 30 grados Celsius, con 41 te desvaneces. Ahí está Quito, Pucallpa, Puerto Maldonado, etc. Eso viene a ser en síntesis cada uno de los climas que está en el territorio peruano. Y este cuadro comparativo, que lo tienes en tu resumen, nos señala justamente el tipo de clima, ¿no? Según Javier Pugal Vidal y según Cupén. Por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, en la ciudad del Callao, ¿qué tipo de clima corresponde a la ciudad del Callao? Si no hay subtropical, ¿con qué nombre le vas a llamar? Semicálido muy seco. O sea, son términos equivalentes, pero con las mismas características climáticas. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Tingomaría, ¿qué tipo de clima tiene Tingomaría? Y no tengo tropical lluvioso como opción, no tengo como clave tropical, pero tengo ¿qué opción? Semicálido, muy húmedo. Ahí está. Entonces, son los dos tipos de terminología y clasificación climática que se usa muy comúnmente en los procesos de admisión, para San Marcos sobre todo. Usan los dos tipos de clasificaciones. Así que, chicas y chicos, eso viene a ser este cuadro comparativo. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Continuamos. Fenómenos climáticos. Vamos a ver aquí algunos de ellos. El fenómeno del niño. Te voy a explicar primero lo que suele ser normal. ¿Ya? ¿Qué es lo normal? Pasa con esto. Ok. La corriente del Niño, también llamado contracorriente ecuatorial, repito, la corriente del Niño o contracorriente ecuatorial es una corriente marina de agua caliente que se desplaza desde Asia hacia Sudamérica de forma paralela por la línea ecuatorial. Y cuando llega al Perú, llega máximo hasta Piura, y de ahí esta corriente caliente regresa hacia Oceanía y Asia. Pero ¿por qué esta corriente marina regresa y no entra más al sur de Perú? Porque aquí interviene una masa de viento, que vamos a hablar hace un momento, un viento planetario que viene del sureste. Aquí intervienen los famosos vientos alisios. Así es. Los vientos alisios pasan por la parte norte del Perú, por Amazonas, Cajamarca, Piura, llega a esta parte de la costa norte, sopla sobre el Océano Pacífico y hace que esta corriente caliente, la contracorriente ecuatorial o corriente del Niño, regrese hacia el otro lado del Océano Pacífico. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Muy bien? Sin embargo, debido a que hay ciertas anomalías climáticas, cada 8 o 10 años los vientos alisios se debilitan y hasta desaparecen. Entonces, ¿qué va a pasar con esta corriente caliente que es la corriente del Niño? ¿Regresará hacia el continente asiático o será ingresando al mar peruano? Claro.
ingresa al mar peruano. Y todo el mar peruano se calienta. Y al calentarse forma estas nubes que generan lluvias torrenciales. Te pregunto, la costa peruana, el desierto peruano, ¿está acostumbrado a recibir lluvias torrenciales? ¿Sí o no? ¿Es común que ocurran lluvias torrenciales densamente en la costa peruana? Ajá, te quedan respuestas. Pues no, pues no está acostumbrado, ¿no? No es típico de acá. Y si caen muchas lluvias torrenciales en la costa peruana, ¿qué va a pasar con los ríos que están en esta parte de Perú? ¿Se mantienen iguales o se van a desbordar? Claro, se desbordan, sobrepasan su capacidad máxima, generando inundaciones. ¿Qué pasa con los cerros, la montaña que está en el lado occidental de los Andes? Cae la lluvia, se forma masa de lodo, agua y roca que baja de la montaña, los cerros, hacia los valles. Este fenómeno mal llamado huaico, que se llama realmente yogyas, ocurre por esto. ¿Sí? Y cuando caen las yogyas y ocurren las inundaciones, ¿qué pasa con las carreteras? ¿Se mantienen igual o se bloquean? Se bloquean, se caen los puentes. ¿Y qué pasa con los productos agrícolas que llegan a las ciudades? ¿Qué pasa con los minerales que tienen que ir a la exportación? ¿Qué pasa con esos productos? Claro, se pierden, no llegan a la ciudad, no ya no llegan, se desabastecen. ¿Y qué pasa con sus precios en los mercados? ¿Bajan o suben? Suben, pues, la escasez, por supuesto. Y aparte que las inundaciones también destruyen los cultivos en la costa peruana, excepto el arroz. El arroz no se perjudica porque el arroz se cultiva con tierras inundadas. ¿No? ¿Y qué pasa con la pesca? Si el mar peruano se calienta, ¿qué pasa con la anchoveta, el fitoplancton, el jurel, el bonito? ¿Qué pasa con sus peces? Desaparecen, porque son peces de aguas frías, son organismos de aguas frías y no se adaptan a aguas calientes. Entonces también perjudica esto a la pesca, disminuye la pesca, se carece más todo. Y eso pasa en la costa peruana. Lluvias torrenciales, caliente el mar. Por otro lado, en la zona andina, que debería estar lloviendo en el verano, porque esto ocurre normalmente cada 8 o 10 años, sobre todo entre diciembre hasta marzo, que debería estar lloviendo en la zona andina, ¿no? Los Andes, en el fenómeno del niño, las lluvias se detienen las lluvias y no llueve por varios meses, generando sequías. Y si no hay lluvia, los cultivos se pierden, se perjudican los animales, ya no hay agua potable, genera problemas también con la población. Y esas son las consecuencias. Por otro lado, hay otro fenómeno llamado la niña. ¿Han escuchado alguna vez el fenómeno de la niña? ¿Sí o no? Te voy a explicar aquí cómo es. Recordando un poco, ¿por qué se debe la elevación de la temperatura del mar peruano en el fenómeno del niño? ¿Por qué se debe? ¿Qué viento se debilita para que la corriente del niño ingrese al mar peruano y genere este fenómeno, la elevación de la temperatura del mar? Claro, se debilitan los vientos alisios. Muy bien, correcto. Sin embargo, en el fenómeno de la niña, ¿qué pasa con los vientos alisios? ¿Son más débiles o son más intensos? Son más intensos. Entonces, esa agua caliente que está aquí, ¿llegará a la costa peruana o ya no llega? Ya no llega a la costa peruana. La corriente de niños ya no llega a la costa de Perú.
ya no llegan esas aguas calientes a la costa del Perú, ya no llegan. Y al no llegar, porque el viento alisio está que le empuja, pasa dejado del Perú, ¿qué pasa con la temperatura del mar? ¿Qué pasa con la temperatura del mar? ¿Se va a calentar más o se enfría más? Se enfría más. Ah, te das cuenta. O sea, te das cuenta que, que el fenómeno de la niña tiene efectos opuestos, contrarios al fenómeno del niño. El niño calienta el mar, la niña, el mar se enfría. En el niño, los vientos alisios se debilitan. En la niña, los vientos alisios son intensos y aleja las aguas tropicales del Perú y baja la temperatura en general. Una cosa más. En el fenómeno de la niña, ¿habrá lluvias torrenciales como el niño o crees que ya no hay lluvias? Claro, ya no hay lluvias. Ya no hay. Ya no hay. Porque para que haya lluvias, tiene que haber agua caliente en el mar. Pero como el mar se enfría, las precipitaciones se reducen al mínimo, bajan las lluvias. ¿Ya te diste cuenta de la diferencia entonces entre el fenómeno del niño y la niña? ¿Quedó clara la diferencia, muchachas y muchachos? ¿Sí o no? Y para que quede más claro aún, un pequeño videito. Y voy a pedir a mi estimado Jesús. Jesús, ¿podemos ya grabar la clase otra vez, Jesús? Y aquí vamos a ver dos videitos más. Este de las heladas y después del resfriaje. Y ahí acabamos con los videos y también con la clase. Pero antes de eso, vamos a ver qué son las heladas. Las heladas son un fenómeno que quiero aquí aclarar, ¿ya? Es común que los estudiantes confundan la helada con el friaje. Primero, ¿qué tienen en común ambos? La helada y el friaje, ambos tienen en común que son fenómenos climáticos vinculados con el brusco descenso de la temperatura. ¿Ya? Ahí eso tiene en común. Sin embargo, la gran diferencia entre ambas es que las heladas ocurren en la zona andina, en los Andes. ¿Ah? Escuchen bien, no en la selva, no en la costa, en los Andes. Bien. Y las causas de estas heladas ocurren en los días que están soleados, en los días que no hay nubes. Y pregunto, la región andina, ¿cuál es la época que tiene menos nubes? ¿En qué meses? En el invierno. En el invierno, correcto. Donde todo el invierno, hasta más o menos septiembre, el cielo andino está soleado, soleado, muy bien. Y puede ser mucho sol en el día. Por eso es que la gente, en estos días, en la zona andina, dice, estamos en verano. No, estamos en invierno, hermano. No, estamos en verano porque hace sol. Hay que aclarar aquí las cosas. Estamos en invierno. Puede haber mucho sol de día, pero las noches, las temperaturas bajan hasta por debajo de 0 °C. Así es. Ahí pues está el invierno, cuando llegan las mínimas temperaturas. Y estas heladas son así más en lugares que están sobre los 6.500 metros de altitud, en las partes intermedias altas de los Andes. ¿Y por qué ocurre en los días soleados esto? Por la sencilla razón que cuando llega el calor del sol, como ven aquí, en un día despejado, ese calor se calienta mucho el día, pero en la noche ese calor se escapa al espacio y baja mucho la temperatura. Distinto sería cuando el cielo está nublado. Cuando el cielo está nublado,
el calor se queda debajo de las nubes y entonces el tiempo no es tan frío. Y esto lo que genera, pues, son problemas graves, las heladas, gravísimas. Cuando las heladas ocurren de noche, repito, cuando las heladas ocurren de noche se llama helada negra. Y esa helada negra, ese viento frío bajo cero, mata, destruye los cultivos, los quema de frío los cultivos, generando grandes pérdidas económicas. Y es muy intensa en la zona sur del Perú. Y cuando hace demasiado frío, hasta acá hay nieve, muchachos. Hasta acá hay nieve. Ahí está. Y cuando la helada ocurre de día, la helada de día se llama helada blanca. Como aquí las plantas se congelan, pero el calor del sol después lo va a derretir. No lo mata mucho. La helada más complicada es la helada negra, que ocurre de noche. El frialdad este fenómeno climatológico hace que todo se cubra de nieve y los pastos naturales se cubren y los animales se mueren de hambre y por lo tanto se mueren de frío. Y además, las terribles bajas temperaturas generan problemas de salud a la población, a los niños y adultos mayores, de neumonía, de enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Y pregunto, ¿en qué condición económica viven las poblaciones altoandinas? ¿Tiene una economía pudiente o son poblaciones pobres? A ver, responda por el chat, chicos. Son pobres, pues. Mira sus casitas. Mira cómo están vestidos. Los niños están con yanquis y medias. Y cuando se van y se enferman, van a los hospitales, que están en las ciudades, que están lejos de los centros comunales, o a las postas médicas, donde con la justa hay algún médico serunista, una enfermera serunista, pues los servicios de salud colapsan. Ahora peor con pandemia. ¿Sí es? ¿Y qué hace todos los años la gente? Pues los canales de televisión. Hay que donar frazadas, abrigo a las personas que sufren del frío, de las heladas, ahí en la zona altoandina. Sí, 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 claro. Donar abrigo, ropa, sí, sí. Pero pregunto, ¿donando ropa, abrigo, se arregla el problema? ¿Se soluciona el problema en realidad? ¿Tú crees que con eso se arregla el problema de ellos? Que va a morirse sus animales, que se protejan sus cultivos, su problema de la salud. ¿Se resuelven sus problemas con eso? No se resuelve el problema con eso. Ayuda, sí. Ayuda a mitigar el impacto, sí, pero no resuelve el problema. Porque es una solución temporal, correcto, Marianita. Y eso ocurre todos los años. Y los alcaldes lo saben. Los gobernadores regionales lo saben. Todos los presidentes que han pasado por el gobierno lo saben. El Ministerio de Salud lo sabe. ¿Y qué han hecho todos estos 200 años de república para darle calidad de vida a esta población altoandina? Nada, o muy poco. Y ese es el Perú profundo, pues, que siempre se ha olvidado, que todos los años se enferman, que se mueren sus familiares, se mueren sus animales, pierden sus cultivos, que solo encuentran paracetamol en las postas médicas, no hay antibióticos, se mueren los niños de frío, se mueren, literalmente se mueren. Y el Estado indolente, ¿sabes? Hay una posible solución a este problema. Más que solución, hay una forma en que se podría ayudar a las comunidades altoandinas para darle una mejor calidad de vida. Pregunto, existe un ministerio de vivienda, ¿no? ¿Sí o no? No hay un ministerio de vivienda y construcción, ¿sí o no?
Por favor, escriba por el chat. ¿Existe o no existe en el Estado peruano un Ministerio de Vivienda y Construcción? Claro que existe. Sí existe. ¿Y para qué existe un Ministerio de Vivienda y Construcción? Es para construir qué cosa? ¿Para qué sirve este ministerio? ¿Para fomentar la construcción de qué? De casas, pues. De viviendas, obviamente. Pero en los últimos años se ha fomentado, sí, la construcción de viviendas, sí, pero para negocio, para que los bancos cobren las hipotecas por las viviendas, sobre todo en las grandes ciudades, de condominios, casas, departamentos, etcétera. Pero el Estado peruano, el Ministerio de Vivienda, jamás se ha preocupado de tomar en serio la construcción de viviendas y casas para gente que vive en las zonas altoandinas. Nadie está diciendo regalar casas a la gente pobre, no. Nadie tiene que regalar. Estamos diciendo que el Estado debería construir casas de mejor calidad a los pobladores andinos, casas de calidad, y que lo vayan pagando con módicas cuotas, con muy módicas cuotas, pero que vayan pagando. Puede demorar años en pagarlo, pero es el Estado, pues puedes pagarlo de a poco a poco. No es gratis. Y unas viviendas que además tengan calefacción. Sí, calefacción. ¿Y cómo? ¿De dónde va a traer calefacción? A ver, pregunto, los grifos en Lima y algunas viviendas, ¿qué combustible están usando que es económico y que es bueno, que es abundante? El gas natural. Y ese gas natural, de camisea, ¿desde qué departamento viene? Desde Cusco. Ok, vale. ¿No sería lógico que este gas que está aquí en Cusco se distribuyera justamente a toda esta zona donde está el azul para llevar calefacción a todas las viviendas de la gente rural? Claro, sí puede hacerlo, sí lo puede hacer. El problema es que el gas natural, la venta del gas natural está enfocada, desde que se firmaron los contratos, como un mero negocio. Sí, como un mero negocio, para que la gente pueda pagar el precio que nos venden las empresas que distribuyen el gas. Y no está pensado ese gas para mejorar la calidad de vida de la población, que es mucho más allá que verlo como un simple negocio. ¿Y por qué las empresas de distribución de gas no venden por tuberías, así como nosotros, el gas a las comunidades altoandinas? ¿Por qué no? Porque como ellos, las empresas dicen, a ellos son pobres. No, ellos no van a pagar el precio que yo voy a pedir, porque lo están viendo como negocio. Y mientras el tema del gas natural se ha visto todavía como negocio y no como un recurso que es de los peruanos para darle calefacción y calidad de vida a los peruanos, esta gente, nuestros compatriotas que viven en la parte alto andina, van a seguir todos los años sufriendo de las heladas y de sus consecuencias. Esas son las cosas. Duras, pero son así. Profe, ¿el Estado puede intervenir? Claro, el Estado ahí tiene que intervenir. ¿Pero intervenir en qué sentido? De que tiene que hablar con las empresas privadas que están vendiendo nuestro gas y decirle, oh, ¿sabe, causita? Está bien que hagas tu negocio, ¿ya? Pero, ¿sabes? A esta población pobre también quiero que tú lleves gas a un precio baratito y el Estado lo tiene que subsidiar. Sí, que la gente también lo pague, pero a un precio baratito, porque el Estado lo puede subsidiar. Sí es. Porque es un recurso natural que los peruanos lo tienen. Sí es. Por ir a... ¡Profe, eso es comunismo!
A la gente, para decir cosas realmente por redes sociales, realmente es tan ignorante que no sabe qué significa realmente comunismo. Ni siquiera han leído ni una obra de Marx para decir qué cosa es comunismo, qué es capitalismo. Te voy a comentar un caso de Estados Unidos. ¿Sabías que Estados Unidos subsidia a sus campesinos, a sus agricultores, a sus granjeros? Por eso, o sea, sí, les subsidia quitándole o reduciéndoles impuestos con préstamos, con bajos intereses y con otras ayudas económicas para que sus campesinos vivan bien, coman bien, produzcan grandes cantidades y esos productos agrícolas se exporten al mundo con un precio barato pero competitivo. Así es. ¿Y qué es Estados Unidos? ¿Estados Unidos es un país capitalista o comunista? ¿Qué es Estados Unidos? Capitalista, claro. Y subsidia, Estados Unidos subsidia a sus productores. Si tú, por ejemplo, si un estadounidense se va a Alaska, por ejemplo, si un estadounidense se muda a vivir a Alaska, Alaska es un estado que hay mucha contaminación por minería. Entonces, el estado bueno, Estados Unidos le da dinero a la gente cuando va a mudarse a Alaska como compensación por los daños ecológicos que está en la zona de Alaska por la minería. El Estado. Y eso no es comunismo. Pues. Si la gente se llena la boca diciendo, comunista, comunista, pensar en darle calidad de vida, no olvidarse de los peruanos que están siempre así desde siempre, desde el inicio de la República, desde más antes, se llama buscar justicia social. Algún día. Yo no sé si este señor que salió como presidente lo arreglará. Yo no puedo meter la mano en el fuego por nadie, en realidad. Porque las palabras son palabras y los papeles son papeles. Y lo que cuentan solamente para que cambie la situación de Perú son los hechos, la transparencia y la no corrupción. Y eso es bien fregado. Eso es bien fregado. Veremos. Ya sea este o el que venga en el futuro, pues se acuerden de los compatriotas que sufren por las heladas. Disculpa, muchacho, que me haya extendido un poco aquí el tema, pero las heladas es un fenómeno climatológico que siempre me mortifica porque todos los años ocurre. Yo he estado viviendo en las zonas altoandinas del Perú, yo he pasado cómo vivir en heladas y es horrible, hermano, es horrible. Y ver la impotencia que niños se mueran de frío porque no hay medicinas en las postas médicas, que mueran por el frío y la pobreza, me parece lo más injusto que puede haber en un país que se dice ser democrático. Así es. En un país que dice, estamos en crecimiento económico. Sí, pero para ellos no la ven, pues. Ahí está. Continuamos. Vamos a ver un video sobre las heladas. Bien. Abrígate Perú. El otro fenómeno que se confunde con las heladas es el friaje. El friaje, mis estimados estudiantes, ocurre en la selva. Sí, en la selva. Te explico brevemente. En la selva, ¿cuál es el tipo de clima que acostumbra la selva, chicos? ¿Cómo es el clima en la selva? ¿Es un clima frío o siempre es un clima cálido? A ver por el chat. Es cálido, tropical. O sea, nosotros escuchamos selva, calor, hace calor, sí. Lo normal es que la selva tenga muchas elevadas temperaturas. Muy bien. Perfecto. Eso es lo normal en la selva. Sin embargo, hay ciertos días en el año en donde el clima caluroso, que es sobre más de 25 grados Celsius, baja bruscamente a 6, 7, 8, 9, 10 grados Celsius.
¿Y por qué un lugar siendo caluroso tiene temperaturas tan bajas en algunos días? Porque aquí vienen unos vientos que vienen desde la Antártida. Estos vientos antárticos son transportados por el anticiclón del Atlántico Sur, que recuerda que lo mencioné al principio de la clase dentro de los factores climáticos. Entonces, estos vientos ingresan o vienen primero desde Argentina, cruza Paraguay, para Bolivia, ingresan por Mar de Dios con Puno y ingresa por toda la selva peruana y genera varios días con bajas temperaturas, con problemas también de salud de la población, el famoso friaje. Así que no te olvides, este fenómeno ocurre en la selva. Y vamos a ver el último video justamente que tiene que ver con este fenómeno y la última pausa, mi estimado Jesús. Aquí llegamos el día de hoy. Viaje, es cosa seria en realidad, y afecta a la población que vive en la región amazónica. Muy bien, muchachas y muchachos. Ya estamos con la hora. La dirigida ya está resuelta, muchachos. Está en el material que está subido en la intranet y más bien vamos a activar ahora el temático. Pero antes de activar el temático, mis estimados estudiantes, voy a decir las preguntas que vienen para la tarea de la domiciliaria de esta semana. Bien. Selección 1. La tarea domiciliaria número 14. Las preguntas son 1, 3 y 5. Las preguntas 1, 3 y 5 viene en la tarea domiciliaria. Muy bien. Se activa a las 12 del mediodía. Así que no sean intensos. Esperen, por favor, 12 del mediodía. Y las preguntas del temático, ahora mismo le voy a compartir. Muy bien, ya está. Voy a activarlo ahora. Ya está activado. Activado el temático, muchachos. Ya pueden trabajar. Y si a alguien se le cierra el temático, sabe muy bien que lo pueden, tienen que avisarme para volver a activar. Jesús, ya puedes